Muy buenos días, apreciados amigos, apreciados colegas, amantes de la educación, de la psicología, de los procesos cognitivos en nuestros hijos, nietos y alumnos. Quiero tocarte hoy un tema de suma importancia, pero un tema fascinante, y es la dimensión multidimensional de los abuelos en la vida de los niños, de sus nietos, en el contexto educativo. Mira, en esta parte quiero decirte de que hay muchísimas hipótesis al respecto, pero más que hipótesis hay puntos de vista personales. Algunos dicen no es buena la presencia del abuelo, de los abuelos en la vida de los alumnos, de sus nietos. Otros dicen sí es buena y otros sencillamente están esperando una orientación. Yo quiero decirte de que llevando este tema al equilibrio, ambas partes pudiesen tener algo de razón. Primeramente, tener un abuelo vivo es un privilegio. Aquellos niños que tienen a sus abuelos es realmente un privilegio para ellos, porque el abuelo es o los abuelos en este caso son o pudiesen ser una fuente de contribución activa y de equilibrio emocional para sus nietos en el contexto social y educativo en este caso. Ahora, mira, fíjate, quiero decirte de que el tema de los abuelos ha sido un tema de interés en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Ha sido tema de interés de psicólogos, de maestros, de estudiosos de las filosofías familiares. En fin, ha sido un tema para profundizar en los últimos años. Y es que mientras más se profundiza, se llega a la conclusión de que el abuelo realmente es beneficioso en la vida de los alumnos. Por ejemplo, hay investigaciones. Tengo aquí frente a mí una investigación de Science y Data del año 2021 que destacan, y voy a leer textualmente, destacan la presencia de los abuelos en la vida de los niños y dicen que los niños reciben un apoyo emocional significativo y que contribuyen positivamente a su desarrollo cognitivo y social. Esta relación, dice la cita, esta relación no solo fomenta un vínculo efectivo fuerte, sino que también introduce a los niños a una variedad de habilidades que normalmente no recibirían de los padres. Desde una perspectiva cognitiva, los abuelos pueden beneficiar a sus nietos de manera enorme. ¿Por qué razón? Porque los abuelos tienen una experiencia ya vivida. No es una experiencia viviendo como los padres, sino una experiencia vivida. Y ellos pueden equilibradamente fomentar a través de historias, a través de chistes, de cuentos e incluso hasta en conversaciones entre los mismos abuelos, los nietos comienzan a llenarse de información, información muy valiosa que les va a servir realmente para toda su vida. Se ha comprobado que los niños que tienen una relación saludable con sus abuelos llevan un paso delante en el concepto cognitivo de sus compañeros que por razones diferentes no tienen a sus abuelos. Ahora bien, esa es la parte bonita, esa es la parte positiva. Sí son positivos los abuelos, sí son realmente factible en el desarrollo cognitivo y emocional de sus nietos. Pero existe una segunda cara de la moneda, existe la parte oscura. ¿Cuál es la parte oscura? La parte oscura es cuando los abuelos pierden el concepto de abuelo y creen que son los padres. Es decir, cuando el abuelo comienza a desafiar la autoridad del padre, cuando comienza a querer imponer sus puntos de vista, ahí comienza a oscurecerse la parte de los abuelos y entonces se convierten en un factor negativo. Los abuelos deben reconocer y deben recordar que ellos son abuelos, no padres. Su etapa de padres ya pasó. Bien o mal o regular, ya pasó la etapa de padre. Ahora son abuelos. Ellos deben contribuir con los padres y no convertirse o pretender convertirse en padres. Cuando esto sucede, entonces es todo lo contrario. Es decir, el avance cognitivo de ese nieto, de ese alumno, es realmente catastrófico porque comienzan los conflictos familiares. Por una parte los padres, por otra parte
los abuelos. También se ha comprobado, Thompson y Smith, por ejemplo, han hecho investigaciones del año 2019 que hablan claramente de lo negativo de la influencia de los abuelos cuando estos cruzan la línea que no deben cruzar. Por lo tanto, el abuelo debe recordar que su función es de abuelo, no de padre, es de apoyo, no de tomar la iniciativa, de que es el momento donde ellos van a ayudar a sus hijos con sus nietos, pero no tomar la parte que le corresponde a sus hijos como padre de sus nietos. Ahora, ¿cómo resolver este conflicto? Recuerden ustedes, está la parte positiva, son muy beneficiosos en la parte cognitivo-social, son no tan beneficiosos cuando rompen el equilibrio. ¿Cómo resolver esto? La resolución de esto es sencilla, comunicación. Los padres y los abuelos deben estar en constante comunicación. Comunicación que favorezca siempre los procesos cognitivos y sociales de sus nietos. Comunicación porque los abuelos fueron formados posiblemente en un estilo de cultura diferente, en costumbres diferentes, generalmente tienen una educación un poco por debajo de sus hijos y posteriormente la tendrán por debajo de sus nietos. Fue en un contexto social e histórico totalmente diferente a sus nietos e incluso muchas veces aparte del contexto de sus hijos. Sus hijos crecieron y se desarrollaron en otro contexto. Por lo tanto, muchas veces los métodos, no los principios, los métodos para aplicar las diferentes disciplinas de manera correcta varían de época a época, de años a años. No es lo mismo la educación de nuestros abuelos hace 70 años atrás que la educación de nuestros padres hace 40 años atrás. Mucho menos la educación que están recibiendo los niños en este momento. Por lo tanto, la comunicación es fundamental entre abuelos y padres. Los abuelos no deben olvidar que ellos son abuelos y esa es su responsabilidad. Y los padres no deben olvidar que ellos son padres. Ni los abuelos deben tomar el lugar de los padres, ni los padres pueden o deben darle a los abuelos la responsabilidad que le corresponde a ellos. Todo eso, cuando existe una verdadera comunicación entre padres y abuelos, va a resultar en beneficio para los nietos. Y cuando los nietos, volviendo al principio, tienen abuelos responsables, capaces de entender su rol, padres responsables, capaces de entender su rol y que ambas partes hacen lo que tienen que hacer, entonces se aplica los resultados que yo decía al principio, de que se convierten en una ayuda incalculable positivamente para sus nietos y que estos nietos tienen el privilegio de vivir entonces las experiencias de sus abuelos, las experiencias de sus padres y por lo general van un paso delante de aquellos niños o nietos que desafortunadamente no están con sus abuelos. ¿Cuál es el consejo? Aquellos padres que tienen hijos escolares y al mismo tiempo esos niños tienen a sus abuelos, tienen una gran bendición. Sepan aprovecharla, sepan utilizarla correctamente y sean equilibrados, porque al final los beneficiados van a ser sus hijos.